Ya, vamos entonces al tema de danos dones, ¿ya? ¿Cuántos han comido donuts? ¿Ya? Que son muy ricas. Y acá en Osorno por lo menos hay una tienda, hay un local de una cadena importante de donuts de la Patagonia, ya que son muy ricas también. Claro que nos tentamos un poquito a veces y eso obviamente nos trae algunas consecuencias físicas, ¿ya? Pero sí, son muy dulces y son muy ricas a la vez, y nos dan también ganas de invitar amigos y de compartir. Pues bien, los dones o las capacidades que Dios nos da son justamente algo así como las donuts, ¿ya? O las rosquillas que tu mamá o que la abuelita hacía, ¿no es cierto? Y que son muy dulces y que nos invitan, como decía, a compartir con los demás. Nunca los dones fueron dados por Dios solo para que nosotros los guardásemos o los escondiéramos, sino que nos fueron dados por Dios para compartirlos con los demás. Entonces quiero comenzar diciéndote esto, y es que los dones espirituales son como las redes sociales de Dios. Ya, porque, bueno, a propósito que las redes sociales están muy de moda y sobre todo en este tiempo de pandemia, los expertos virtuales en el mundo entero han dicho que las redes sociales son selecciones de acciones. Tú puedes tener la opción, tener la chance de seleccionar una acción X, ya, una acción que tú necesitas abrir una aplicación, etcétera, en tu dispositivo, en tu tablet, en tu computador. Ahora, estas acciones, estas selecciones de acciones o estas redes sociales llamadas así por los expertos, han sido las más disruptivas en toda la historia de la tecnología y de la humanidad entera, porque producen una irrupción súbita, ya vienen como de repente. ¿Se acuerdan en el aposento alto en Jerusalén, ellos dos, cuando estaban reunidos allí todos, esperando, ¿no es cierto?, la venida, la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Vino el Espíritu Santo sobre ellos disruptivamente. ¡Pah! Dice que como de repente vino un viento recio, y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, y pequeñas llamitas de fuego se asentaron sobre la cabeza de cada uno de ellos, ¿ya? Disruptivo, así es Dios. Y así es como Él quiere que seamos nosotros también. Porque los dones que son dados por Dios y que son entregados y ministrados por el Espíritu Santo no fueron dados para convertirse en trofeos, en galardones, ni menos en reliquias del mostrador de un museo. ¿Ustedes entraron a algún museo, chiquillos, alguna vez? Hay olor a polillas ahí. Hay olor, ¿cierto?, a museo. Tú dices, estoy en un museo, ¿ya? Y todo está como inerte, como que se detuvo el tiempo y todos quedaron paralizados. Sobre todo cuando hay animalitos embalsamados, cuando hay momias y todas esas cosas interesantes que uno encuentra dentro de un museo. Tristemente, la iglesia, con el correr de los años, se convirtió a veces en un museo, en un mostrador de un museo, en donde guardamos las experiencias y los dones espirituales como reliquias, como trofeos, diciendo, mira, este o cual se lo ganó porque, no sé, porque hacía más cosas para Dios, o porque parecía, entre comillas, como más espiritual. La única manera o la única forma de cómo Dios tuvo un recurso divino para irrumpir, para disruptir en medio de este statu quo de la iglesia por nuestra naturaleza humana caída, fue a través de la irrupción de los dones. Entonces, como yo decía que los dones espirituales son como las redes sociales, voy a decir que
Entonces, las redes sociales fueron antes. Se fueron al Antiguo Testamento, chiquillos, ¿ya? Dios se adelantó sin duda a la tecnología, ¡qué bacán! Somos llamados a ser gente disruptiva, un equipo de adoración disruptivo, ¡pua!, que trae el reino de Dios esta mañana, que el reino de Dios se mete en las casas, ¿ya? En medio de los sonidos, del ruido, ¿no es cierto?, del ambiente del hogar, viene Dios y se establece allí en medio de nosotros como su iglesia. Por eso decimos que el reino de Dios irrumpa en este tiempo. Hoy declaramos y decimos con todo nuestro corazón: ven Espíritu Santo, ven y trae tu reino. Ya, miren, lo primero que vamos a ver esta mañana es quién da los dones y cómo se distribuyen, ¿ok? Ya, vamos a 1 Corintios capítulo 12. Desde el versículo 12, en la versión que yo tengo, habla acerca de las capacidades que el Espíritu Santo da. Dice así: queridos amigos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar a ídolos que ni siquiera podían hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso oramos en el nombre de Jesús, ¿sí? Por eso declaramos, cuando oramos por alguien, por sanidad, por ejemplo, o declaramos que el reino de Dios venga, oramos en el nombre de Jesús, no en el nombre del pastor ni en el nombre de la iglesia. Por eso, entonces, quiero, dice el apóstol Pablo, que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo, ¿ya? No podemos llamar a Jesús o no podemos maldecir a Jesús si somos guiados por el Espíritu Santo. Eso es como también tomar a veces el nombre de Dios en vano un poco, ¿sí? Ahora atentos con esto, versículo 4. Los que pertenecen a la iglesia, dice Pablo, pueden tener distintas capacidades o distintas donas. No todas las donas que están en el mostrador son iguales. A mí me gustan las que están cubiertas con chocolate, como con cositas de colores encima. A lo mejor a alguno de ustedes les gusta relleno como con pay de limón. Hoy ya nos está dando hambre aquí. Pero me encantan los dones espirituales porque son como Dios. Dios es multiforme. ¡Wow! Dios no se queda pegado con hacer o repetir la misma canción. Yo doy gracias a Dios por el equipo de adoración de esta Viña Osorno, porque ellos se esmeran y se esfuerzan porque cada domingo no repetimos ninguna canción. Y de hecho, chiquillos, respondan porque alguien estaba preguntando que cómo se llamaba la segunda canción que cantamos hoy día. Ya, Semi Shalom, ¿ya? Escríbanlo mejor ahí para que lo lean. Entonces es hermoso vivir esta diversidad divina, esta diversidad que Dios nos permite, creativa, multifacética, por el cual tú puedes ser usado con tus colores, con tus aromas, con tu porte, con tu forma de ser, con lo que tú amas y te gusta hacer. Dios te ha diseñado con una esencia, con un carácter, lo que la gente dice el carisma de la Josefina, ¿no es cierto? Que ella sonríe, el abrazo de Gabo, porque él en su esencia es abrazador, ¿ya? Con la generosidad y el servicio de Katy, porque ella es así, ¿ya? Yo no tengo que estarle diciendo o preguntando a ella ya lo hizo. Cuando yo voy, Katy ya viene de vuelta, porque su esencia es así, y así cada uno de nosotros. Entonces, son las distintas capacidades y los dones que da, aquí anoten,
el Espíritu Santo. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos al versículo 5 ahora. Se puede servir a Cristo de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor Jesús. Y esto del servicio tiene que ver con los ministerios. Y debo decirte que los dones hacen los ministerios. Los dones van ligados, van unidos a los ministerios, a esta capacidad de servir multiformemente también. Si Dios te ha dado un don, entonces úsalo como un ministerio para servir a Dios y ministrar el corazón de la gente. Y número 6, se pueden realizar distintas actividades o habilidades que el mismo Dios Padre, quien da a cada uno la manifestación de hacerlas. La versión Reina Valera habla de las diferentes operaciones que Dios hace. Entonces, ¿quién hace esto en su macro? Es Dios, Padre. Quien da y distribuye los ministerios, pone su sello allí, su firma, es Cristo. Y quien da los ministerios para la iglesia, para su pueblo, el Espíritu Santo. Toda la triunidad de Dios aquí junta, reunida. No se puede disgregar, no se puede separar. Es Dios obrando así full power con todo, ya en esencia, Él mismo, dándole pega, ¿no es cierto?, a todos quienes formamos parte de su reino. Por eso decimos en esta familia que en el equipo de Dios todos juegan. Segundo, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento con los dones espirituales? Porque no se llaman así en la antigüedad, porque este es un concepto novotestamentario, ya se emplea en el Nuevo Testamento, esto de los dones y de las capacidades. ¿Es que acaso aún no había venido Dios en la antigüedad? ¿Es que aún acaso su iglesia no había sido establecida? Su pueblo había sido establecido, pero la iglesia fue inaugurada, es inaugurada con la venida, con el establecimiento del reino de Dios a partir de la llegada de Jesús a la tierra. Colosenses 2:17 dice que todo lo anterior era sombra de lo que habría de venir. Otra versión dice que esas fueron cosas del pasado. No te quedes en el pasado, nena. Esas cosas quedaron atrás. Imágenes borrosas, cosas del pasado, sombra, dicen los antiguos, de lo que habría de venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Cristo es real. Él es el fundamento. Él es la raíz, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, la piedra angular. Entonces, quiero invitarte a que esta tarde de domingo permitamos al Espíritu Santo que nuestra mente sea abierta a lo infinito y más allá, a lo sobrenatural, a lo que quiere Dios obrar en su misericordia infinita, de manera creativa y sin límites. Entonces, ¿cómo podríamos identificar de alguna manera los dones en el Antiguo Testamento si la Biblia los denomina como capacidades en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo? Entonces vamos a decir nuevamente que las redes sociales se tomaron la antigüedad también y fueron esta selección de acciones por parte de Dios. Mira, yo te explico esto. Tú tomas tu celu, ¿cierto? Vas a la pantalla y seleccionas la acción que tú necesitas. Si quieres enviarle un audio a tu hijo, vas, ¿no es cierto?, a WhatsApp. Si suena la campanita de YouTube y te está avisando que ya hay un nuevo video, ¿no es cierto?, de la familia Viña Osorno. O te acordaste que tienes a un buen amigo en Facebook que está de cumpleaños, entonces vas a Facebook, abres para saludarlo en su cumpleaños. O necesitas buscar una información y vas a Google. O vas a alguna aplicación nueva. O vas a Instagram. O vas a Twitter.
o mandas un audio, qué sé yo. Entonces, Dios fue a la pantalla del universo, ¿ya? El Padre buscó en las aplicaciones que Él mismo había creado para elegir cuál y cumplir su perfecta y entera voluntad. Y estas aplicaciones éramos nosotros, pues chiquillos, sin duda. Eras tú y yo, hemos sido tú y yo toda la vida. Mira, Dios fue y usó a Adán y Eva aunque pecaron. Igual Dios los usó. Él sabía que eran vulnerables y que podían pisar el palito, ¿no es cierto? Y pecar. Y con toda esta posibilidad que había, ¿no es cierto?, de hierro, con esta posibilidad de equivocación, de errar, de cometer un pecado, de alejarse de Dios, Dios igual usó a Adán y Eva. Fue también Dios en otro tiempo a la aplicación Arca para salvar a 8 individuos del inminente diluvio que se venía sobre la tierra. Y fueron salvados y cumplieron el propósito de Dios para refundar la humanidad, para refundar la tierra. Miren, Dios eligió a Moisés y usó a Moisés, aunque con toda su pasión, ¿no es cierto?, y con toda su fuerza y su educación. Moisés fue un asesino por querer salvar a un compatriota suyo, hebreo. Le dio muerte a un guardia egipcio que estaba maltratando a un hebreo, y él dio muerte a este egipcio y lo sepultó, lo enterró. Con todo eso, podríamos decir, podría Dios haber usado a otro o a otra, pero no a un asesino, o no a, no sé, a Adán y Eva. Miren, también Dios le dio la oportunidad a un juez y a un pastor de Israel como era Sansón, aunque su corazón andaba por las tapas, nada que ver. Dios conocía la debilidad de Sansón, Dios conocía lo vulnerable que él era, y ¿acaso Dios no nos conoce también a nosotros? Chiquillos, ¿qué piensan? Nos sacó el rollo hace rato, ¿sí o no? Sí, po. Y Él sabe cómo somos nosotros. Sabe lo que somos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Él nos conoce, pero Él aún así sigue creyendo en ti, sigue creyendo en mí, y Él sigue usándome y usándote, porque Él sabe que algo bueno todavía puede salir de nosotros. Es lo que hay, somos lo que somos, pero aún Él puede sacarle brillo a quienes somos. Levantó a Saúl, imagínense, como primer rey de Israel, aún sabiendo que Saúl era un loco psiquiátrico crónico mal, y terminó suicidándose y suicidando a su hijo. Terrible. Y usó a un Elías, a un profeta Elías, que hoy día es súper bacán así hablar de Elías y de los milagros y los poderes que Dios le había dado, porque Dios también le dio poderes a Sansón, ¿se acuerdan? Todo su poder estaba en sus cabellos. Y aún así Elías era completamente un hombre depresivo, o Jeremías, por ejemplo, con un perfil autoconmiserativo total primero, ya así como que no lo despegas, no lo sacas de su tristeza aguda, de su mundo, ¿no es cierto?, depressed en el que se encuentra. Pero Dios usó a Jeremías, aunque era un profeta llorón y todo, pero Dios lo usó, y usó a Elías, y nos sigue usando a nosotros hoy. Nosotros somos también estas redes mediante las cuales Dios selecciona estas acciones que somos nosotros. Pero ¿saben qué? Las redes sociales se caen, chiquillos. No están seguras todo el tiempo, ¿ya?
en algún momento se corta el internet, ¿no es cierto? Se echó a perder el celu y se fueron abajo. Se cortó la luz, hubo un apagón mundial, se cayó el Facebook. Oye, toda la mañana tratando de entrar a WhatsApp y no, porque se cayó. Si se caen las redes sociales, ¿cómo no nos vamos a caer nosotros? Obviamente que sí. Pero inevitablemente yo debo decirles, y para ir concluyendo esta enseñanza hoy día, debo decirte que los frutos del Espíritu Santo son como el soporte técnico de las acciones, más vale decir de los dones. Porque sin fruto no hay dones. Sin frutos no hay acción. Yo puedo copiar el don, puedo falsificar el don, puedo dramatizarlo, ¿no es cierto?, teatralizar un don, pero no es el fruto que está en mí, porque los frutos van intrínsecamente instalados en mi gen, allí donde llega Dios, traspasa las capitas, ¿no es cierto?, de cebolla y va a lo profundo dentro del corazón. ¿Ustedes pensaron que íbamos a hablar de los dones? Sí, porque muchos dicen que los dones espirituales son como los juguetes de los cristianos. Ya, nos encantan los dones, nos gustan porque jugamos con los dones, porque son como espectaculares, ya, son populares, nos hacen populares los dones. Miren qué peligro hay ahí. Pero los frutos fueron primero, chiquillos. Entonces, cuando hablábamos de los hombres en la antigüedad, no hablábamos de las capacidades de ellos solo, de lo que ellos hacían, sino que hablábamos de los frutos. ¿Cuál era la consecuencia que ellos dejaron al partir de esta tierra? Cuando tú y yo nos vayamos de esta tierra y alguien escriba algo, ¿no es cierto?, en la lápida, o quede escrito allí, ¿no es cierto?, mi nombre o tu nombre, lo más probable es que lo que diga allí no tenga mucho que ver con todas las obras sociales, con todos los proyectos y con toda la parafernalia de lo que hicimos aquí en la tierra, sino que tenga que ver con algo de tu esencia. Katy no hacía. Karim era gentil. Marco era un buen amigo. Esos son los epitafios de las lápidas, ¿sí o no? No dice la lista de cosas que hicimos o que vamos a hacer, aunque sería como estupendo que eso dijera, porque es como el CV, como el currículum vitae, ¿no es cierto?, de nuestra partida de este mundo. Pero no son nuestros trofeos, no son nuestros diplomas que van a estar allí en la tumba, sino que van a ser los frutos. ¡Wow! Y cuando hablamos de dones, terminamos hablando de los frutos. Dios, danos frutos y danos dones también. Los frutos determinan si las acciones son correctas o no correctas. Los frutos son la garantía. Hay un término que se usa en la Reina Valera que son las arras del Espíritu. Yo digo, son la cuenta corriente o el depósito de Dios para cumplir en ti y en mí todas las promesas divinas. Chuta, pero tú dices, pero es que yo soy penca, po. Yo estoy piteado, no sé, yo estoy mal. Yo le he fallado a Dios. Yo he hecho cosas que yo sé que a Dios no le gustan. Mira, cuando Sansón ya no pudo más con su quebranto sentimental, porque eso era lo que ocurría en el débil corazón de Sansón, este determinó lamentablemente su fatal desenlace, morir ciego y más encima aplastado por la iglesia, porque literalmente el templo se le vino encima, así fue. Y así murió este pastor de Israel en quien Dios había depositado toda su fuerza. Yo estoy seguro que Dios te ha dado más de lo que tú te imaginaste o pensaste que Dios te iba a dar. Porque Él es bueno, porque su misericordia es
eterna, es para siempre. Entonces Él quiso desde el comienzo, desde la creación, confiar en nosotros para poder cumplir toda su buena obra. Recuerden lo que dijo Jen el domingo pasado y Miguel, que lo que más hacemos es en lo que más invertimos el tiempo, eso es nuestra pasión finalmente. Y si no habían dones dados por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, así como los identificamos en el Nuevo, sí podemos identificar los frutos de Abraham, de Eliseo, de David, de Salomón, de Isaías, de Ezequiel, por lo que ellos más amaban hacer y por lo que ellos finalmente se les recuerda que fueron. No fueron sus dones, te lo aseguro, sino que fueron sus frutos, porque eso es lo que finalmente prevalece. No prevalece el ministerio, ni el título, ni el cartel, sino que el carácter, compadre, eso prevalece. Eso prevalece. Y me encanta a mí lo que dice Hechos 13:36. Dice que luego que David murió, el rey David, dice que él murió sirviendo a su generación, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Vale decir, él hizo la voluntad de Dios en su vida, aunque en la historia de David, tampoco David fue santo, 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 3 veces santo. David también cometió pecados, también falló, pero Dios siguió moviéndose, Dios siguió fluyendo en David. Y mira, digan lo que digan de mi amigo Job en la Biblia, debo decirte que Job fue un loco terrible fiel. Ruth, mira, no vamos a hablar siempre de hombres nomás, pues yo dije un montón de listas aquí. Ruth, por ejemplo, Esther, Débora, María Magdalena, las mujeres que sirvieron a Jesús, Elizabeth, Ana en el Antiguo Testamento, terriblemente fieles, mujeres que amaban a Dios, que lo único que querían era estar en el templo, danzando, amando a Dios. Y honro a las mujeres esta mañana y a todas las mujeres de nuestra viña, porque les aseguro que en esta iglesia tenemos más cantidad de uvitas mujeres que forman parte de este gran racimo llamado la Viña Osorno, que son ustedes, chiquillas. Un aplauso. Terminamos. Mira, Gálatas 5, 22, 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu, con mayúscula, produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, no demonio propio, dominio. Y no existe ninguna ley en contra de estas 9 cosas, en contra de estos 9 frutos. Si los cuentas son 9. Y el séptimo de ellos, no hay que tenga que ver aquí, tenga una connotación cósmica, espiritual, no, pero curiosamente el séptimo de estos frutos que se mencionan es la fidelidad. Otra versión dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás y estar siempre alegres y vivir en paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. ¿Se acuerdan? Nos hace ser pacientes y amables, tratando bien a los demás y siendo fieles a Dios. Nos ayuda a ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que vaya en contra de todo esto. ¿Qué es lo que nos dirá el Padre cuando partamos de esta tierra y Él nos reciba con los brazos abiertos allá en la eternidad? Bien, buen siervo y fiel. En
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Debo decir hoy día que la fidelidad no es un don. Yo no puedo actuar ser fiel, porque al final me voy a pisar la cola y va a ser una fidelidad chanta nomás, más o menos nomás. Ser fiel es un fruto. La fidelidad, chicos, es un fruto. Y si tú eres fiel, Dios cuánto más abundantemente te dará. Abre tus manos esta tarde y recibe todo lo que el Padre tiene para darte, porque hay más, Katy, hay más, Diego, hay más, Carmen, hay más, Fabián, hay más chiquillos que están allí. ¿Hay más para mí? Yo pensé que esto era todo. Hay más. Para los que son fieles, aún mucho más. Si no siendo fieles y siendo malos y pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio la vida eterna, y aún así Él nos sigue dando de su gracia, de su misericordia y de su favor. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Quiero invitar a los chiquillos que vengan del equipo. Vamos a orar esta tarde para que el Espíritu Santo de Dios venga y se internalice en nosotros, de manera que los frutos sean, amigos, nuestras reacciones. Los dones son nuestras acciones, y sin duda Dios está queriendo seleccionar todas estas acciones para que seamos una iglesia power, carismática, llena de dones, llenos de capacidades de Dios en nosotros. Pero los frutos son nuestras reacciones. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven ahora.